Bienvenidos a la tercera y última sesión de nuestra serie Cook Like a Nutritionist with Canadian Beef. Soy Carla Sentíes, directora de Saborearte. Cocinaremos con Federico López y escucharemos cómo podemos beneficiar nuestra alimentación de voz de nuestra nutrióloga invitada. También vamos a resolver algunas preguntas comunes que existen en torno a la carne de res con nuestra invitada especial que viene desde Canadá. Una sesión imperdible para quienes cuidan su salud. Hola, Fede. Bienvenidos otra vez todos aquí a esta tercera edición de Canadian Beef. Y bueno, estoy súper contento de nuevamente compartir con ustedes. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer 3 recetas. Pero déjenme presentarles, ya me adelanté un poquito, cuál es el corte de nuestro día de hoy. Y bueno, aquí hay una pequeña pieza que es el top sirloin. Esto ya está mucho más pequeño como normalmente es, pero ya lo limpié, voy sacando aquí las piezas. Y bueno, en México conocemos muy bien esta pieza, es el aguayón, ¿no? Entonces prácticamente es la tapita de aguayón, lo que viene siendo la pompis, y viene siendo una carne sumamente magra en su interior, pero también tiene esta capita de grasa. Hoy en día está muy de moda. ¿A qué le ven cara de esto? ¿Qué creen que tiene cara de esto? ¿En qué restaurante creen que tiene este tipo de corte? Picaña. Picaña, muy bien, Jimenita, muy bien. Entonces, realmente estamos usando este corte de diferentes maneras. Tenemos este corte muy conocido que ya es la picaña, que ya lo hemos usado antes en otra edición de Canadian Beef. Pero en esta ocasión voy a hacer 3 recetas. Vamos a hacer una receta más casera. Hice unos pequeños steaks siguiendo sus guías nutricionales de 110, 120 gramos aproximadamente. Tiene un poquito de grasa. Aquí lo ven bien, sí, aquí lo ven bien, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esto lo vamos a hacer carnita asada. Puede ser una carnita simplemente salteada a la mexicana o simplemente a la parrilla. En esta ocasión la vamos a hacer con una ensalada de lechuga a las brasas. Vamos a hacer una ensalada de lechuga a las brasas con una ensaladita de tomatitos y vamos a hacer un pedazo de carne de esto. Más o menos para que vayan viendo la diferencia en cortes. Aquí tenemos una pieza, la de mi mano derecha, que es esta de aquí, tiene aproximadamente 220 gramos. Y esta de aquí, 110 gramos. Entonces, más o menos para que vayamos entendiendo las porciones y vayamos viendo un poquito el gruesor y cómo no necesitamos muchísima carne para lo que viene siendo nuestra ingesta, que eso va a hablar un poco más Jimena y Joyce más adelante. Por el otro lado, vamos a hacer un pepper steak, que es una preparación típica de la cocina oriental o de la cocina china, que viene siendo una carne en el wok, ¿no? Va a ser una carne en el wok y la vamos a hacer con pimientos verde, amarillo, salteados, con un poco de jengibre, con un poco de soya, y vamos a tener diferentes productos ahí para acompañarlos del estilo oriental. Y por último, vamos a hacer unas kafkas. Unas kafkas son carne molida que se hace normalmente en el Medio Oriente. Y bueno, tenemos aquí todos estos recortes de grasa y de carne y vamos a hacer nuestra propia carne molida. Aquí ya tenemos nuestra famosísima máquina y prácticamente el tema aquí importante es que cada quien en su casa también se atreva a preparar su carne molida. Y les voy a dar un tip para que todo el mundo utilice esa mezcla de más o menos, no sé, Jimena y Joyce, aquí me tienen que ayudar. En cocina tradicional se dice que es un 30% de grasa contra un 60% de carne magra. La buena hamburguesa tiene grasa, pero bueno, vamos a ver cómo la hacemos más lean y quiero que me digan ahí mis amigas de nutrición cuál es el porcentaje óptimo que debemos de tener de grasa para que hagamos unas hamburguesas bajas en grasa, pero ahora les vamos a llamar kafkas, ya que las vamos a hacer en forma de brocheta y las vamos a hacer mucho más, como ya saben, con especies del Medio Oriente que ya saben que me gusta mucho. Bueno, mientras yo empiezo a preparar todo, adelante, ¿quién quiere comenzar? Bienvenida. Gracias a todos por volverse a conectar a esta tercera edición de Canada Beef. Ha estado súper divertido y más adelante les comparto más información actualizada y nueva. Thanks everyone for coming tonight. We're going to talk about, beef's nutrients and what beef is a champion of. So first of all, what we need to talk about is this most important question. Do I need to cut back on red meat? So if beef makes up only such a small proportion of your calories, why would you think of cutting back on that?
There's ways to find reducing maybe those ultra-processed foods with more wholesome foods like Canadian beef. That would be my top recommendation for sure. And most dietitians would agree with that. So the other question that we often get when we're doing a TV cooking show, like Federico is going to be doing with you tonight, is, well, could I make that dish with chicken instead of beef? Chicken has its own champion nutrients too. So it's not a matter of one or the other. If you're concerned about B12 or you're concerned about iron, then beef would be a better choice for you than chicken. But they're both good quality proteins, that's for sure. Next question that came through to us. How much protein do you think that we need to have during weight loss? Well, we should aim for about 1.2 to 1.6 grams of protein per kilogram body weight per day. And what's really important is researchers know that it's important to have protein throughout the day. So spread it out over 3 to 4 meals. Eating protein-rich food not only helps to curb hunger, which is important for weight loss. You want to suppress your cravings, but it also helps to retain muscle mass. And that's something maybe we don't think about when we're talking about losing weight. Having a healthy muscle mass will help you maintain a healthy weight. So going to a plant-based source is not always the best source to go. Beef is also a better quality protein than something like an almond. And just to show you this next chart, this chart demonstrates that, you need to think about protein foods. Some of them have more protein than others. So low protein foods are things like hummus, quinoa. Although quinoa is often touted to have protein, it's because it's a grain that has protein more than other grains, but it's not a stellar protein when you compare it to all the other sources. And if you're looking for high sources of protein, like grams per serving, look for things like salmon, chicken, and beef is the top of the heap here when you're looking at the animal proteins, for example. Other question that came up the other night was, should we switch to a plant-based diet? Well, we have to remember that all whole foods have unique benefits, and plant-based is maybe just another word for doing what we've always recommended. Eat lots of fruits and vegetables. Animal sources of protein foods have vitamin B12 and plant-based sources don't. And an important consideration is to think that these foods actually get benefits by eating them together. You'll get 150% more iron from a plate of beans, for example, if you have a bit of meat added to it. It's a food synergy benefit that you get by eating these foods together. The other questions we were getting was, can I get into a weight loss program eating beef if I have diabetes? Weight loss is the most important and effective dietary strategy for the obese and overweight adults living with prediabetes or type 2 diabetes. Diet changes should be made, of course, with the consultation of a dietitian, especially if you have, a health issue such as diabetes. You shouldn't be fooling around with that on your own. You should definitely get the help of a dietitian. There's 4 things to know about diabetes and red meat that I want to leave you with. Protein foods like beef help to manage both weight and blood sugar. They also help to keep down your cravings. You feel full longer. A rigorous series of reviews of evidence have found no health benefits for reducing red meat consumption. Anti-inflammatory diets do include red meat. And for heart health, it's better to focus on the total diet rather than any one nutrient or any one food. So what is the relationship between eating red meat and cholesterol? Well, this was a good question that came up, and studies have found that basically there's no association between heart disease and saturated fat. And in fact, the Heart and Stroke group in Canada has not even set a limit on saturated fat, noting that the overall quality of one's diet is the most important factor than any one nutrient. Okay, the next question up is all about saturated fat being a nutrient of concern. So this really is a topic that's up for debate. When you think about beef and saturated fat, yes, there is saturated fat here, but foods are a blend of fats. All foods are. So the 14% of fat in olive oil is also saturated.
It's also the same for salmon. And beef has about 50% saturated fat, but it also has 50% unsaturated fats. So we need to be thinking that we're a blend of types of fats, not just all one or the other. The calories that we get from ultra-processed food really seems to be where we get a lot of our saturated fat as well. How do I know I'm buying Canadian beef? Well, you can look for this logo and look for the grade stamps on beef that you might find in Mexico. Our Canadian beef logo is over here in the corner of your screen beside quality grades. And look for Canada Prime, Canada AA, Canada AAA, or Canada A on the shelf. So if you have any more questions, be sure to send them our way and we can probably get the answers out to you. Thank you, Carla. Okay. Thank you, Joyce. Thank you so much for being with us and for sharing this interesting information. Have a nice night, Joyce, and thank you again. Okay. Good night. Have fun cooking. Ahorita te doy la palabra, Jimenita. Nada más déjame empezar a cocinar. Como les decía, aquí tengo yo lo que viene siendo este top sirloin maravilloso. Se alcanza a ver en la cámara muy bien. Miren qué bonito con su capa de grasa. Bueno, lo único que hice ahí fue hacer simplemente un corte y tenemos estos steaks que los voy a tirar a las brasas y los voy a servir. Estos steaks son de 100, 120 gramos, ¿no? Entonces, si dejamos la grasa, es aproximadamente un 10% del valor total de la carne. Luego, con todos los recortes, ya hice mi carne molida. Eran 105 gramos de carne de res y aproximadamente 15 gramos de grasa. Entonces, tenemos una porción bastante, se ven si está blanquita porque tiene bastante grasa. La pasé 3 veces por el molino. Y ahorita la voy a mezclar con esta sémola de trigo maravillosa que me traje de Marruecos. La estoy compartiendo con ustedes. Es una sémola de trigo muy, muy, muy limpia. Y aquí le estoy poniendo nada más 15 gramos de sémola de trigo. Entonces, con esto voy a mezclar lo que viene siendo mi producto. Le voy a poner mi carne. Déjenme aquí lo limpio bien porque no quiero dejar nada ahí. Muy bien. Voy a poner mi carne. Voy a ponerle un huevo adicional. Ok. Un huevo. Vamos a ponerle un poquito de perejil picado. Aproximadamente unos 5 o 10 gramitos. Un poco de cebolla molida o picada finamente, hecha como puré. Y esto lo voy a sazonar con sal y pimienta y voy a hacer lo que vienen siendo, esos como albondigones, que los vamos a poner en un palillo previamente remojado con agua. ¿Ok? Estos van a ser los kafkas, un poquito de sal, un poquito de pimienta. Y le vamos a poner, aquí tengo una mezcla de garam masala, un poquito de canela, un poquito de jengibre en polvo y un poquito de nuez moscada. Nuez moscadita, rico. Y con eso voy a hacer mi albondigón. Ahorita lo voy a hacer. Y por el otro lado voy a hacer mi pepper steak. Aquí ya tengo nuevamente cortada mi carne. Es esta, me equivoqué, es esta de acá. Nuevamente 100 gramos, 120 gramos de carne. Estos son creo que 110. Y son pequeños pedacitos delgaditos. Y estos simplemente los voy a hacer en un wok con ajo, jengibre, cebolla, un poquito de pimiento verde, pimiento amarillo, tallos de cebolla y lo voy a saltear. Voy a terminarlo con un poco de salsa de soya, un poco de vinagre y voy a al final un poco de ajonjolí y si ya suelta juguito lo voy a espesar con un poquito de fécula de maíz. Y por último simplemente voy a hacer esta lechuga, la voy a hacer a la mitad a las brasas, al grill y voy a hacer una vinagreta y voy a hacer esta carne previamente sazonada al grill. Pues mientras hago todo esto, en cámara 2 vamos a estar viéndolo. Y ahora sí, Jimena, ¿qué nos tienes que decir sobre los valores nutricionales de la carne canadiense? Es nuestro último programa, tenemos muchas preguntas. Creo que ahí hay gente que nos preguntó algo, no veo nada desde aquí, pero sí sé que hay varias preguntas. Todo delicioso, Fede.
un poco de lo que preguntabas acerca de la cantidad de grasa que puede llegar a tener la carne, pues depende mucho del corte. Tenemos un muy bajo aporte de grasa, que en la porción más o menos de equivalencia, que es de 25 gramos, por cada 25 gramos con un muy bajo aporte de grasa, podemos llegar a tener 1 gramo de grasa. Si es un bajo aporte, como fue el filete de res, estuvimos cocinando en las sesiones anteriores, tiene aproximadamente 3 gramos de grasa en 25 gramos, y pues bueno, en el corte que estamos haciendo, que es de 100 gramos, pues ahí tenemos el total. Más o menos el corte de hoy es moderado en grasa, entonces por cada 25 gramos de grasa vamos a estar teniendo 8 gramos de grasa. Pero bueno, pues un poco de lo que ya vimos es que el 50% de esta grasa es monoinsaturada, y que, como Joyce explicó y expliqué en la sesión pasada, pues sabemos que la grasa es fundamental para todas las funciones hormonales. Contiene diferentes vitaminas liposolubles, las cuales son antioxidantes importantes en el cuerpo, como la vitamina A, la vitamina E. La vitamina K es muy importante para la coagulación de la sangre. Entonces, pues como hemos visto, la carne de res en general es un alimento súper completo. Cámara 2, tenemos aquí lo que viene siendo la carne molida. La carne molida la acabo de hacer con el top sirloin, con lo que viene siendo aproximadamente 100 gramos, 110 gramos de la carne, que eran estos cuadritos de sirloin, tales cuales, que me sobraron unos recortes, y le dejé 15 gramos aproximadamente de grasa. Eso la molí 3 veces en el molino de carne, y luego le puse 2 cucharaditas de sémola de trigo. Esta sémola de trigo nada más se remojó en agua, le puse un huevo, le puse aproximadamente 1/4 de cebolla molida, le puse un poco de perejil, sal, pimienta, y le puse una mezcla de especias. Le puse un poco de nuez moscada, le puse un poco de jengibre, un poco de canela y un poquito de garam masala a punta de la cucharadita. Pues ahora sí que la amalgamé, puede ser unas pequeñas hamburguesitas, pero yo lo que hice aquí son una cosa que se llaman cascas, son unas como brochetas que ya están aquí y prácticamente ya está lista. Es estas de aquí, ¿sí la ven ahí? Sí. Sí, perfecto. Entonces son como banderillas. Entonces estas están muy ricas, están especiadas, huelen muchísimo a la canela, huelen muchísimo a las especias, y esto simplemente se pueden servir así tal cual, o las podemos servir, yo en este caso las voy a servir con un poquito de poquito de perejil en la parte de encima, como si fuera una ensaladita. Ahorita la voy a hacer. Luego, el stir fry, ya lo tengo aquí. El stir fry realmente fueron 110 gramos del sirloin, siempre sin grasa. Agarré ajo, un diente de ajo, aproximadamente el mismo tamaño de un diente de ajo de jengibre. Le puse aproximadamente 4 cabecitas de cebolla cambray. Le puse aproximadamente medio pimiento en julianas verde y medio pimiento amarillo. Agarré un poco de aceite de olivo, ajo, jengibre, la cebolla, lo salteé, le puse los pimientos, y ya que tenía eso caramelizadito rico, le puse la carne. Inmediatamente de ponerle la carne, prácticamente después simplemente lo revolví, le puse un poco de vinagre de arroz, le puse un poquito de soya, sal, pimienta y una puntita de lo que viene siendo fécula de maíz para que todo el líquido se absorbiera. Y al final, un poco de ajonjolí, este ajonjolí mezcladito que tengo blanco y negro, y prácticamente está listo. Y por último, tengo aquí ya mis maravillosos top sirloins. Perfectamente pueden servir para una casa, ¿verdad? Miren qué maravilla, con su grasita. Estos son unos bisteces que aquí están naturales, que los podemos hacer entomatados, los podemos hacer en salsa a la mexicana. Yo en este caso los voy a hacer así nada más a la parrilla, y esta es una porción que era de 140 gramos cruda,
que obviamente cuando se cocine van a ser aproximadamente 100 gramos una vez que pierda ahí este jugo. Y lo voy a servir con un poquito de tomatitos, e hice unas lechuguitas a las brasas y le voy a servir una ensaladita de tomate encima. Prácticamente son las recetas, todas con top sirloin, un corte muy magro, muy fácil. En México lo conocemos como aguayón y prácticamente podemos pedir la pieza básica, lo cual va a ser más fácil en casa. Sacan sus rebanadas de bisteces, sacan su picañita, sacan sus cubitos para brocheta, sacan todo lo que tengan que sacar como cortes para hacer el pepper steak, y todo lo que les sobre lo hacen carne molida en su casa. Y con eso pueden hacer hamburguesas, albóndigas, kafkas y todo con una sola pieza de top sirloin. O sea, la carne de res sí es como el ingrediente estrella, pero no necesita estar en abundantes cantidades, ¿no? Otra de las cosas de las que hablábamos es que las sesiones pasadas, para los que no estuvieron, es que el 80% de la vida de la res se alimenta de libre pastoreo y el otro 20% es de granos, ¿no? Entonces, sabemos que el contenido de la carne y sobre todo de la grasa es de muy buena calidad, y Fede la vez pasada me corrigió y me dijo que no todas las reses están sometidas a un proceso hormonal, ¿no? Y las que sí llegan a tener en toda su vida lo equivalente a una pastilla anticonceptiva de los humanos, que pues en una res no es nada, ¿no? O sea, prácticamente no es nada. Entonces sabemos que podemos consumir la grasa y saber que no va a estar llena de hormonas, y que realmente lo que sí vamos a estar recibiendo es una buena calidad de grasas monoinsaturadas, una baja cantidad de grasas, bueno, no baja, pero una buena cantidad de grasas saturadas, que ya hemos repetido en varias ocasiones que no va a elevar el colesterol. Entonces, la verdad siento que como que se ha logrado balancear muy bien. Yo tuve la oportunidad de probar esta carne y yo la verdad no soy muy fanática de la carne de res, pero sé de las buenas propiedades que tienen, y después de haber probado la carne canadiense hace toda la diferencia. O sea, toda la diferencia en el sabor, la textura, la forma en cocinarla, la forma en cortarla. Y pues Fede no me va a dejar mentir, que sabe manipularla perfecto. Yo siempre he sabido que es la carne del puño, más bien de la palma de la mano. Siempre he sabido que son 100, 120 gramos. Pero la verdad, ya a veces somos medio golosos y nos gusta comer grandes cantidades de grasa. Pero desde que empezamos a hacer esta dinámica, yo mismo, fíjate que ahorita con el stir fry, aquí tengo la báscula y pesé la carne. Entonces realmente es una muy buena porción. Como lo está recomendando Cannabis, subir un poco la cantidad de vegetales, subir la cantidad de granos, de otro tipo de proteínas alternativas como leguminosas. Pero mira, por ejemplo, estas brochetitas, volvemos a lo mismo, se ven bastante grandes, pero aquí tienes 80 gramos de carne, ¿no? Aquí tienes 80 gramos de carne. Entonces son 3 muy buenas, muy ricas, con este perejilito, con este... ¿cómo se llama? Cebollitas encurtiditas con vinagrito y aceitito. Y puede ser una botana muy rica o simplemente una cena ligera. O, como la que voy a hacer emplatada ahorita, realmente la porción es la porción correcta que debemos de tener de carne, que son 110, 120 gramos. Entonces, creo que este corte, que aquí lo tengo, es una excelente porción para compartir en casa y para manejarlo como el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que Jimena me ha recordado cuáles son las porciones idóneas para el día a día, y obviamente con toda la información que Joyce nos compartió y que Jimena nos están compartiendo, es como rectificar cuáles son las porciones correctas para las que tenemos que comer todos los días. Acuérdense que la carne canadiense tiene algo que es muy importante, que se llama trazabilidad. Es de las pocas, si no es que creo la única carne en el mundo, que realmente tiene sistemas de trazabilidad desde su punto de vista, desde la genética, pasando por el nacimiento del becerro, el rancho donde fue criado, donde fue ese pastoreo durante el año y medio de su libre pastoreo, y luego el rancho donde entró en engorda, hasta la planta de sacrificio, de empaque, hasta que llega al distribuidor, y la caja que abrimos nosotros, por ejemplo, en supermercados o en restaurantes, trae un código de barra, y con ese código de barra nosotros podemos perfectamente saber esa trazabilidad. Y yo soy un fan, ya lo saben, soy prácticamente embajador por convicción,
y me encanta trabajar con esta carne porque es un sabor único, un rendimiento único y sobre todo lo que hay detrás de esa filosofía canadiense que yo creo que es la que a mí más me enamora de la carne canadiense, ¿no? Gracias, Fede. Jime, tengo 2 preguntas para ti. La primera es, ¿qué pasa en el organismo cuando comes frecuentemente exceso de proteína, no necesariamente animal? Ok, pues bueno, puede pasar varias cosas, o sea, pueden haber procesos en el cuerpo que se llama glucogenólisis, la cual cuando consumes grandes cantidades de proteína, tu mismo cuerpo tiene la capacidad de convertir este tipo de proteína a glucosa también. Entonces, existe también una idea muy errónea, por ejemplo, en las dietas cetogénicas, en donde el mayor porcentaje del macronutrimento consumido es la proteína y en realidad este se consume de manera moderada, ¿no? De lo que más se llega a consumir en este tipo de proteína debe ser grasas, en un 80% de manera moderada, debe ser entre un 15% más o menos proteínas y un 5% de carbohidratos, ¿no? Entonces, una de las cosas que puede pasar, otra de las cosas que puede llegar a pasar es que se eleve, o sea, finalmente en el metabolismo de la carne, de las proteínas animales per se y también en algunos otros alimentos como por ejemplo las leguminosas, uno de los productos metabólicos son las purinas y las purinas empiezan a generar la formación de los cristales de ácido úrico. Entonces, pueden ser algunos de los que pueden llegar a elevar el ácido úrico. Por eso, ni tan, ni muy, ¿no? O sea, las cantidades adecuadas, como que mantenerse en el requerimiento de lo recomendable, lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda es que el consumo de carne de res sea aproximadamente de 2 veces por semana, lo cual se me hace muy bueno. Es una cantidad que estás recibiendo una muy buena cantidad de todos los nutrimentos que hemos dicho. Lo que más llega a elevar el ácido úrico son las azúcares refinadas, los carbohidratos refinados, el alcohol, todo lo que es bollería, todos los alimentos procesados, todos los que son los aceites como muy refinados, los aceites vegetales como de soya, de canola, de maíz, todo eso. Entonces sí, o sea, sí la carne de res puede estar involucrada en la elevación del ácido úrico, es por eso que se pide que se quite, pero pues no es para siempre, ¿no? O sea, sabemos que ningún alimento se debe excluir al 100% y que en realidad muchas veces el ácido úrico se eleva no por el consumo de carne ni por el consumo de leguminosas, obviamente, ni por el consumo, por ejemplo, de las verduras de hoja verde oscura, que también estas pueden llegar a elevar el ácido úrico, sino pues por toda la comida procesada. Entonces, más que preocuparte por el consumo de carne de res, preocuparse por disminuir y más bien no incluir el consumo de azúcares refinados, de carbohidratos refinados y de todo este tipo de grasas pues, trans y todas las grasas pues, ricas en omega 6, ¿no? Creo que es un concepto con el que hay que quedarse sí o sí, reducir ese consumo de alimentos procesados. Oigan, quiero platicarles de esta app de Canadian Beef. Fede, tú yo sé que eres fan de la app de Canadian Beef, The Roundup. The Roundup. Ajá, cuéntanos. The Roundup, yo creo que todo el mundo, no está mi celular, aquí está mi celular, déjenme se la saco rapidísimo. Y bueno, es una excelente herramienta debido a que si tú tienes ahí alguna duda de algún corte, de algo que tú quieres de alguna manera buscarlo, obviamente, pues la bajas y prácticamente aquí digamos que quieres checar los diferentes cortes. Y dices, bueno, quiero checar algo de la costilla. Entonces te metes a ribs y vienen los diferentes cortes que tenemos con la costilla, todo lo que de alguna manera se puede hacer. Aquí voy a poner un ribeye para asar y vienen las diferentes opciones, vienen recetas, vienen alternativos, viene cómo cocinarlo, viene una receta, ¿no? Entonces es realmente muy fácil, muy práctico y es un tumbaburros cuando no sabes qué hacer, cuando estás en el súper, cuando estás ahí, ¿qué hago? ¿Qué me llevo de comer? A mí me sirve mucho para agarrar ideas cuando estamos diseñando menús. Simplemente, pues obviamente la oficina de marketing de Canadian Beef siempre está actualizando recetas, siempre está poniendo nuevos productos y esta app ya la tenemos en español, porque eso fue un logro de nosotros
y ya la tenemos en español y es muy fácil de usar. Jimena, tengo otra pregunta para ti. ¿Cuál es la ingesta diaria máxima recomendada de vitamina D? Ok, o sea, depende del rango de edad en el que estés, pero normalmente, por ejemplo, en niños es de 400 unidades internacionales de vitamina D lo que se necesita. En adultos, hoy en día, yo he leído, o sea, de acuerdo a las ingestas diarias recomendadas, la verdad es que uno con alimentos no puede llegar a las cantidades de vitaminas D y muchas veces sí es necesario suplementarse, sobre todo tengo muchísimos estudios, si alguien quiere que se los comparta, pues hoy en día la fuente principal de vitamina D es el sol, pero pues hoy en día pasamos mucho tiempo en el interior, casi no estamos en el exterior, y si estamos en el exterior utilizamos bloqueador solar. Entonces, pues esto impide obviamente que nuestro cuerpo pueda hacer una correcta conversión a vitamina D3 y como bien dije, los alimentos no llegan muchas veces a las cantidades adecuadas, sobre todo en adultos, pues existen deficiencias, ¿no? O sea, lo normal es que una persona tenga arriba de 40 miligramos sobre decilitro de vitamina D, lo ideal es que sea arriba de 60 y como bien ya dijimos, la vitamina D actúa como una hormona dentro del cuerpo, bueno, creo que tal vez no lo dije, pero actúa como una hormona dentro del cuerpo, entonces es sumamente importante y hoy en día cada vez se habla más, o sea, dentro de mi última especialización que fue en medicina y nutrición funcional, se habla como uno de los nutrimentos clave en donde se tiene que estar suplementando en mayor cantidad, ¿no? Dependiendo de la eficiencia que tenga cada persona, pero pues puede ir desde 1000 unidades internacionales hasta 5000 unidades internacionales, o si la eficiencia ya es muy alta, abajo de 20, puede llegar a ser hasta de 10,000 unidades internacionales, ¿no? Y no existe toxicidad, que eso es muchas de las cosas de las que mucho tiempo se habló, ¿no? Entonces, pues depende mucho. En adultos depende, pero en niños es pues más o menos eso, ¿no? 400 unidades internacionales. Es muy interesante. Aproveché estas preguntas que me parecen súper importantes para preguntarte, ya que tenemos aquí como Quería nada más rápido, sé que tenemos poco tiempo, pero enseñarles muy rápido las diapositivas que tengo. Y pues bueno, aquí quiero hablar un poco del almacén de la carne, ¿no? Aquí es una de las cosas súper importantes. Cuando tú cocinas la carne, hay que tratar de que esté el menor tiempo posible dentro de las temperaturas de riesgo, que son entre 4 grados centígrados y 60 grados centígrados, para que así no se reproduzcan los microorganismos, que eso es muchas veces cuando la gente ya llega y dice, es que me cayó pésimo el alimento, ¿no? Me cayó pésimo la carne, pero pues muchas veces se deja como a temperatura ambiente durante mucho tiempo. Entonces, una de las cosas principales es saber cómo es que debe ser el descenso de la temperatura posterior a la cocción, porque esto es sumamente importante. Normalmente se debe hacer en 2 etapas, ¿no? El enfriamiento. La primera etapa es bajarlo a 21 grados centígrados en un tiempo aproximado de 2 horas. Y si no alcanza esta temperatura en 2 horas, lo ideal es recalentarlo a 74 grados centígrados y después volver a enfriar, ¿no? Si alguien tiene un termómetro en casa es muy fácil y si no, pues una de las cosas, ahorita en la siguiente diapositiva les voy a enseñar cómo es que pueden llegar a hacer el enfriamiento poco a poco para que tampoco muchas veces la gente también lo mete directamente al refrigerador y el refrigerador es para mantener la temperatura, no para bajar la temperatura de los alimentos. Y pues bueno, la segunda etapa de enfriamiento es bajar a 4 grados centígrados en menos de 4 horas en refrigeración, ¿no? Que es 4 grados centígrados es en lo que normalmente debe estar un refrigerador. Si no se logra esto, se debe recalentar y volver a enfriar, ¿no? Y bueno, el tiempo de almacenamiento, que es una de las preguntas clave. ¿Cuánto tiempo dura mi carne una vez que se cocina? Porque pues muchas veces no te la acabas o lo que sea. Se debe conservar a 4 grados centígrados, que esa debe ser la temperatura de un refrigerador, en un periodo de 3 a 4 días posterior a su preparación. Si no se consume dentro de este periodo, se debe desechar porque sí puede haber mucha proliferación de microorganismos. Y otra de las opciones que es muy buena y no pierde, muchísima gente piensa que con la congelación ya se va a hacer horrible la carne, no pierde las características organolépticas, se mantienen si es en un periodo de 2 a 3 meses. Si no se puede, si
si se llega a congelar durante más tiempo, se puede mantener, pero lo que puede pasar es que cuando la descongeles se pierde muchísimo el agua del alimento por naturaleza, se puede llegar a ser muy, muy rancia muchas veces la carne, sobre todo por la grasa, ¿no? Que muchas veces se puede llegar a quemar, ¿no? Entonces aquí le estoy poniendo un poco el termómetro de cómo debe ser en la primera etapa, en un tiempo no mayor a 2 horas, que baje a 21 grados centígrados, y en la segunda etapa, que no sea más de 4 horas, que llegue a 4 grados centígrados. ¿Y cómo es que puedes llegar, por ejemplo, a reducir a los 21 grados centígrados, que sería la primera etapa? Pues empezar a reducir las porciones, porque si tienes una porción muchísimo más grande, es muchísimo más difícil que baje la temperatura. Entonces, reducir porciones en pequeños recipientes, colocar el alimento en baño María, por ejemplo, con un poco de agua, o si por ejemplo es un caldo o algo así, le puedes agregar un poco de hielo y esto ayuda mucho. Y la otra es que también existen máquinas que seguramente Fede las ha de tener. Esto ya un poco más hacia la industria restaurantera. Entonces, es muy típico de las abuelitas y de muchas amas de casa, de cuando terminan de cocinar en casa, dejar todos los toppers que se enfríen allá al aire, y eso es lo peor que puede pasar, ¿no? Ahí tenemos una zona tibia. Yo te iba a decir, para que la gente más o menos sepa cuál es la peor temperatura para dejar un alimento, es la temperatura del cuerpo humano, la temperatura tibia, entre los 30 y los 40 grados es cuando las bacterias están totalmente reproduciéndose y están en plena fiesta, y ahí es donde se vuelve totalmente una zona de contaminación. Otra cosa importantísima que acabas de decir es las bacterias no paran con la congelación. Siguen las bacterias desarrollándose más lento, pero obviamente se siguen desarrollando. Entonces es muy importante que el contenedor, que los espacios, que lo que tengan en su congelador tampoco contamine los otros productos, ¿no? Y cuando guarden carne en el congelador, que la envuelvan perfectamente en papel encerado, después en papel film o en un Tupperware, pero nunca la dejen nada más en una bolsa de plástico, puesto que la humedad se va a empezar a concentrar ahí, va a generar hielo, y lo que tú acabas de decir, al final ese hielo se va a drenar y la carne va a parecer que está lavada, que no tienen absolutamente ningún tipo de sabor. Yo ya tengo aquí emplatado, bueno, me vengo aquí al frente. Tenemos esta porción de 120 gramos de top sirloin con su grasita, hecho a la parrilla en un grill, con una ensaladita romana baby al grill, muchos jitomatitos, no sé cómo lo ves, Jimena, se ve apetitoso, una porción pequeña de carne, mucha hoja verde, jitomatitos, un poquito de cebolla. Entonces a mí es como me gusta comer la carne, una muy buena ensalada y una carne a la parrilla. Después, bueno, ya empecé a comer aquí, yo me moría de hambre. Aquí tengo el pepper steak, que me decías que no sabía eso, me chateamos. Esto es una carne con pimientos, donde de alguna manera es muy de estilo oriental. Cuando vas a los restaurantes chinos, te dan este pepper steak que es muy típico. Obviamente el corte es más en cubos, pero me gusta más esta presentación. Y aquí utilizamos el mismo corte de res, pero sin grasa. Aquí no tiene absolutamente nada de grasa, son 110, 120 gramos de pura... No, son 100 porque le quité los 20 adicionales. Lo quise hacer con 100 gramos. Es una muy buena porción, la verdad. Bastante pimientos. Y luego tenemos aquí nuestras brochetitas, ¿no? Que son de carne como molida, si se dan cuenta. Estos medio banderillas. Entonces están buenísimas para botanear ahora que viene el Super Bowl, una cervecita, con una chelita. Y bueno, estas realmente tienen mucho sabor, puesto que tienen especias, y tiene la canela, el cardamomo, la nuez moscada, el jengibre y el garam masala y trigo. Es como muy parecido a un kepe charola, un kepe cocido, pero tiene mucho más especias. Si se dan cuenta, muy, muy fáciles de hacer. Y del mismo corte, estamos utilizando la misma pieza en 3 diferentes porciones. Y también tenemos, si lo quieren hacer para los amantes del grill, pues lo que tú decías, Jimena, lo que viene siendo la famosa picaña. Y bueno, este es el corte de picaña, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Pues a mí no me queda nada más que agradecerte, Jimé, que hayas participado con nosotros. Muchísimas gracias. Fue una gran experiencia. La verdad es que siento que nos complementamos muy bien.
agradecer a Canada Beef, a Carla, a todo el equipo por tanta dedicación, por hacer ustedes ven un Zoom, pero hay una producción gigante atrás de esto, y siempre lo hicieron súper top. La verdad, me encantó la audiencia, me encantó la dinámica, cómo fue todo. Al principio, para los que no estuvieron, estuvo muy chistoso. Yo ahí estuve cortando también carne, lo cual pues me dio una expertise que nunca había hecho, y pues gracias a todos y la pasé muy bien. Espero que les haya ayudado muchísimo la información. Si tienen cualquier duda acerca de nutrición, también me pueden encontrar en mis redes sociales. Estoy como @JimenaLopezMX, o preguntarle a Carla, a Fede, a Canada Beef, lo que necesiten. Si quieren conocer más detalles, recetas, información técnica, tips, pueden visitar www.canadabeef.mx y por supuesto seguir las redes sociales @CanadaBeefMex. Gracias a todos ustedes que están en casa, gracias Jimena, gracias Federico, Joyce ya se fue, pero pues también fue un placer tenerla, gracias por acompañarnos. Y pues no me queda nada más que decirles a todos, feliz semana, cuídense, coman bien, disfruten. Yo soy Carla Sentíes, feliz de haberlos llevado en este recorrido y de acompañarlos en todo lo que viene. Muchas gracias a todos y nos vemos en nuestras siguientes sesiones. Chao, gracias.